to do something different this morning, and I will ask Abby if you can pray for me this morning, please. Out loud or to myself? You can just pray for the sermon this morning and make a prayer. Heavenly Father, we put our pastor in your hands, Father God. We ask that you send your Holy Spirit, Father God, so that she can speak truth, Father God, to us. Open our minds and our hearts to today's message. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Abby. Thank you. Filipenses 4:13 es quizás uno de los versículos más conocidos y citados del Nuevo Testamento. Todos conocemos Filipenses 4:13, ¿lo podemos recitar de memoria? Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Philippians 4:13 is perhaps one of the most well-known and cited verses in the New Testament. Si ustedes hacen una búsqueda, van a su computadora y hacen una búsqueda en internet, aparte de las citas bíblicas que va a aparecer, por supuesto, van a aparecer páginas y páginas donde ustedes pueden comprar camisetas, cuadros, llaveros, plumas, tarjetas, bolsas y adornos cristianos bordados y estampados con este versículo, ¿o no? If you do a search on the computer, on the internet, apart from the biblical quote, pages, hundreds of pages will appear where you can buy t-shirts, paintings, keychains, pens, cards, bags, purses, and Christians decorations embroidered or printed with this verse. Muchas personas, y yo he oído a muchos motivadores que ni siquiera son cristianos, usan este versículo como una especie de frase motivacional para lograr el bienestar material, el avance profesional o el éxito deportivo. That's okay, eso está bien. Many people, including some motivators, use this verse as a kind of motivational phrase to achieve material well-being, career advancement, or sporting success. Pero, y aquí viene el pero, ¿verdad? Sin tener en cuenta el contexto del texto. Y yo siempre digo, el problema a veces con nosotros es que tomamos un texto, lo sacamos de contexto y lo usamos de pretexto. Esto realmente es un problema porque la mayoría de las personas transforman Filipenses 4:13 en una especie de cheque en blanco que promete darnos todo lo que deseamos. Es a veces así como lo vemos. But without considering the context, which is really dangerous, most people transform Philippians chapter 4, verse 13 into a blank check that promises to give us everything we want. Sin embargo, cuando consideramos el contexto, y el hermano nos hizo el favor de leer esta mañana la escritura y ustedes la tienen ahí en sus boletines, y leemos cuidadosamente, vemos que Pablo de lo que en realidad está hablando es acerca del contentamiento. Contentment. However, when we consider the context and read carefully, we see that what Paul is really talking about is contentment. Esta carta de Pablo, hermanos y hermanas, no es acerca de ayudarnos a realizar nuestros sueños o de alcanzar nuestras metas, sino de lograr, óiganlo bien, el gozo, el contentamiento y la constancia aún en circunstancias que parecen imposibles de soportar.
This letter from Paul is not about helping us realize our dreams or reaching our goals, but to achieve joy, contentment, and perseverance, even in circumstances that seem impossible to bear. En los versículos del 10 al 19, que vuelvo a repetir, ya leímos, escuchamos, vemos por un lado en qué consiste la actitud ejemplar del apóstol Pablo y por otro, la actitud ejemplar de los filipenses, a quienes Pablo escribe esta carta, reconocida y observada por Pablo, esta actitud ejemplar. In verses 10 through 19, we see on the one hand what the exemplary attitude of the apostle consists of, and on the other hand, the exemplary attitude of the Philippians recognized and observed by Paul. Pablo se regocija en el Señor a causa del cuidado y el sustento que ha recibido de parte de los hermanos filipenses. Pablo es consciente de que todo esto, ¿verdad?, que ha recibido de esta amada iglesia es una bendición que viene de Dios. Paul rejoices in the Lord because of the care and support he has received from our brothers of Philippians. He is aware that all this is a blessing that comes from God. Por ese motivo, Pablo le da la honra al Señor. Y no solo se regocija por la ofrenda, aunque en realidad no es lo que buscaba. Pablo no estaba pidiéndoles dinero. Pablo no era adepto o predicador de la teología de la prosperidad, como hay muchos por ahí, sino que se alegra por el fruto y el testimonio que los filipenses dieron al hacer esta ofrenda para él. For that reason, he gives honor to the Lord. And he not only rejoices over the offering, although it is not really what he was looking for, he wasn't asking for money. Paul was not a supporter of prosperity theology, but rather rejoiced in the fruit and testimony that the Philippians bore in doing so. En todo lo ocurrido, Pablo solo piensa en una cosa, en honrar a su Señor Jesucristo. Amen. Esto es revelado, por supuesto, en su testimonio cuando dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido, dice Pablo, a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Se dan cuenta qué diferente el contexto? In everything that happened, Paul only thinks about honoring his Lord Jesus Christ. This is revealed in his testimony when he says, I do not say this because I am needy, for I have learned to be satisfied in whatever situation I find myself in. I know what it is to live in poverty and what it is to live in abundance. I have learned to live in each and every circumstance, to be satisfied as well as to be hungry, to have plenty as well as to suffer lack. Pablo aprendió, y si alguien tiene la autoridad para hablar así es Pablo. Aprendió por la gracia de Dios a estar contento en cada situación de su vida y a descansar en el Señor.
Aunque sufriera humillación, y Pablo sufrió bastante de eso, aunque sufriera hambre o necesidad, o por el contrario, tuviera la abundancia y la saciedad, en todo estaba firme en el Señor. Cuando le iba mal, y esto es importante, no acusaba a Dios por ello, sino que se sostenía en Él. Paul learned by the grace of God to be content in every situation of his life and to rest in the Lord. Even if he suffered humiliation, hunger, or need, or on the contrary, had abundance and fullness, in everything he was firm in the Lord. When things went wrong, and that's important, when things went wrong for him, he did not blame God for it, but relied on him. Por otra parte, si le iba bien, y esto también es importante porque a veces cuando a nosotros nos va bien nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Él no se olvidaba de Dios, sino que se aferraba a la persona del Señor Jesucristo. Pues como lo dice, ¿verdad? El versículo que nos ocupa esta mañana, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el contexto. On the other hand, if things went well for him, he did not forget God, but clung to his person. Well, as Philippians 4:13 says, can we say it together? I can do all things through Christ who strengthens me. Pablo utiliza para esta afirmación un verbo griego con el significado, el verbo significa, el verbo que usa en el original, ser fuerte o tener fuerza. El apóstol tenía la fuerza para soportar de manera victoriosa cualquier situación, tanto en la escasez, como lo dijo, como en la abundancia material. For this statement, Paul uses a Greek verb with the meaning of to be strong or have strength. The apostle had the strength to victoriously endure any situation, both in scarcity and in material abundance. Hermanos y hermanas, esto es el arte de la vida cristiana plena. Este es el arte de la vida cristiana plena. Vivir de una manera tal de dependencia y estrecha comunión con Cristo que ni la necesidad ni la abundancia sean capaces de alejarnos de Él. Este es el verdadero significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta qué diferente? This is the art of a full Christian life. To live in such a way of dependence and close communion with Christ that neither need nor abundance are able to distance us from Him. This is the true meaning of I can do all things through Christ who strengthens us. No se trata, por supuesto, como se usa mucho este versículo, para autorrealizarnos nosotros con la ayuda de Jesús. No. Sino de que a través de la comunión con Él y por medio de su fuerza, no mi fuerza, podamos estar contentos y gozosos en cualquier situación y permanecer firmes en la fe, más allá de cuál sea la circunstancia que estemos viviendo. It is not about self-realization. With the help of Jesus,
Because sometimes we say, oh, todo lo puede Cristo, I can do everything or all in Jesus Christ, but sometimes we give the honor to ourselves. No, it's because the Lord. So, el Señor, the Lord, give us His strength so we can be happy and joyful in any situation and remain firm in faith, regardless of the circumstance that arises in our lives. Es así como 2000 años más tarde, o más de 2000 años más tarde, la iglesia de Filipenses todavía hoy la estamos recordando y permanece en nuestra memoria como la iglesia que apoyó y sostuvo en lo material al apóstol Pablo. 2000 years later, the church of Philippians still remains in our memory as the church that supported and materially sustained the apostle Paul. De la iglesia de Corintio, bueno, ese es otro rollo, ¿verdad? Como decimos, esa es otra cosa. De la iglesia de Corinto, ¿qué recuerdan ustedes de la iglesia de Corinto? Ustedes que leen la Biblia más que yo. ¿De qué se acuerdan? De la iglesia de Corinto, por ejemplo, nos acordamos de sus divisiones, ¿verdad? Cuando Pablo habla en 1 Corintios acerca del cuerpo, ¿verdad? Que debemos ser como un cuerpo. O sea, nos acordamos de sus divisiones y de su debilidad moral. De eso habla mucho, ¿verdad, Pablo? En las cartas a los Corintios. De la iglesia de la Odisea, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes de qué se hablaba? En la iglesia de la Odisea, de su apostasía. En el caso de la iglesia de Tesalónica, de sus cuestiones teológicas con respecto a la segunda venida de Jesús. Ahora la pregunta para nosotros es, hermanos, y esta pregunta es para la reflexión muy seria, ¿qué recordará la gente de la Trinidad de nuestra iglesia cuando ya no estemos nosotros aquí? ¿Por qué será reconocida? Dos preguntas importantes. Of the Church of Corinth, we remember its divisions and its moral weaknesses. Of the Church of Laodicea, from its apostasy. In the case of the Thessalonian church, its theological questions regarding the second coming of Jesus. And there is a couple of questions for us, brothers and sisters. What will people remember from our church, from La Trinidad? Why is it recognized for? Si usted le dice, sale y camina o anda en Walmart o H-E-B o cualquier shopping center y le encuentra a usted y alguien por cuestiones así a veces sale la pregunta, ¿verdad? ¿A qué iglesia va usted? No, pues yo voy a la Trinidad. Oh, la Trinidad. Y la gente empieza, oh sí, yo recuerdo la Trinidad. Hay gente que tiene bonitas memorias, ¿verdad? De esta iglesia. Yo me he encontrado a muchas personas que tienen lindas memorias de la iglesia. Pero de repente también se encuentra una que otra persona que, oh, la Trinidad. O sea, ¿cómo nos vamos a ser recordados en 10 años, en 20 años, cuando ya no estemos aquí? Pablo dice, fíjense lo interesante, en el versículo 5 que no leímos, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia, que su amabilidad sea evidente a todos. Y aquí surge otra pregunta, ¿estamos haciendo conocer nuestra iglesia por medio de nuestros actos, por medio de nuestra amabilidad? ¿Pensamos en otros, en los hermanos, en los necesitados, en los que piden ayuda y en los que sufren, tal como los filipenses lo hicieron con Pablo? ¿Cuántos o cuán atentos estamos nosotros a las necesidades de los demás como iglesia? ¿Nos recordarán como la iglesia que siempre se reunía ahí o nos recordarán como la iglesia que donde quiera que íbamos estaba?
atendiendo y sirviendo al Señor. Paul says in verse 5, let your kindness be evident to all. The question for us is are we making our church known through our actions? Do we think of others, of our brothers, of those in need, or of those who ask for help, and of those who suffer, just as the Philippians did with Paul? How attentive are we to the needs of others? All those are questions for us. El dinero que los filipenses enviaron a Pablo, hermanos, significaba seguramente un verdadero sacrificio para ellos. No era una iglesia rica, no era una iglesia con abundancia que había ofrendado y traído sus ofrendas luego de cubrir el pago de sus casas, de comprarse un ranchito aquí en Texas o pagar sus vacaciones. No, the money that the Philippians sent to Paul surely meant a real sacrifice for them. They were not rich. It was not a church with abundance that had given after paying their houses, buying a ranch here in Texas, or paying for their vacations. Al contrario, vemos que Pablo les da a ellos una promesa después de haberles agradecido. En el versículo 19, ahí está esa promesa. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Wow, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. On the contrary, we see that Paul gives them a promise after having thanked them. My God will provide you with everything you need according to the glorious riches that He has in Christ Jesus. El apóstol hizo saber a los filipenses que lo que habían hecho como sacrificio personal no sería olvidado. La necesidad, hermanos, que ocasionó esta donación sería suplida, y eso lo prometió Pablo. Dios, a quien pertenece el oro y la plata, les daría todo lo necesario. Él cuidaría de ellos. The apostle let the Philippians know that what they had done as a personal sacrifice would never be forgotten. The need caused by this donation would be met. God, to whom gold and silver belong, would give them everything they needed. He would take care of them. Pablo llama, y esta expresión de Pablo me encanta, Pablo llama a Dios mi Dios. Fíjense cómo lo dijo, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá. Mi Dios. Conocía a Pablo perfectamente a su Señor, descansaba en Él. Por eso podía afirmar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más allá de si le iba bien o le iba mal. Paul calls God my God. He knew his Lord. He rested in Him. That is why he could affirm, I can do all things through Christ who strengthens me, regardless of whether things were going well or badly. El apóstol, en otras palabras, hermanos, lo voy a poner en un buen español. El apóstol parecía estar diciendo a la iglesia de Filipenses, Él siempre está conmigo, Él siempre me da la fuerza que necesito y siempre cubrirá mi necesidad. Y les afirma a los filipenses, también a ustedes, Él les dará lo que necesiten y también ustedes lo pueden, todo en aquel que les fortalece. También ustedes serán capaces de estar contentos y satisfechos en Él. The apostle seemed to be saying, in other words,
He's always with me. He always gives me the strength I need, and He always meets my need. And He affirms to the Philippians, He will give you whatever you need. You too can do everything in Him who strengthens you. You too will be able to be happy and satisfied in Him. Hermanos y hermanas, Dios cuida de nosotros. Amen. En nuestro Señor Jesucristo podemos confiar y contentarnos en cada situación. God takes care of us, brothers and sisters. In our Lord Jesus Christ, we can trust and be content in every situation. Las preguntas que debemos hacernos, y se las voy a dejar de tarea, y les voy a preguntar un domingo de estos, a ver si se acuerdan. Preguntas interesantes. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Cómo actuamos en las situaciones que enfrentamos cada día? ¿Estamos contentos como Pablo? ¿Somos generosos como la iglesia de Filipenses? ¿Pensamos en otros? ¿Pensamos en nuestro Señor? The questions we must ask ourselves are, what do we do with what God gives us? How do we act in the situations that we face every day? Are we happy like Paul? Are we generous like Philippians? Do we think of others? Do we think of our Lord? En todo lo que hagamos, en cualquier situación que estemos experimentando, hermanos y hermanas, reflexionemos en lo que Pablo creía, sabía y vivía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. In everything we do, in whatever situation we are experiencing in this moment, let us reflect on what Paul believed, knew, and lived. I can do all things through Christ who strengthens me. Qué hermoso es saber, hermanos, que en medio de todo, nuestras carencias, de nuestros miedos, de nuestra desesperanza, de nuestras frustraciones y nuestras debilidades, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amen. How beautiful it is to know that in the midst of everything, our shortcomings, our fears, our hopelessness, our frustrations, and our weaknesses, my God will provide you with everything you need according to the glorious riches He has in Christ Jesus. And I believe that. Amen y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.